Amigos, como veis tenéis con nosotros aquí a Tony García Arias. Tony, gracias por estar con nosotros otra vez y hacer el esfuerzo de hacer un hueco para Bitácora. Muy bien, gracias a ti, Paco, como siempre. Bueno, hoy vamos a intentar, aunque sea en poco tiempo, porque no creo que sea muy largo y aparte tú estás trabajando y un poco ligero. Me gustaría comentar un poco la ley CELAC, que ya, bueno, yo he de reconocer que ya lo he tocado aquí varias veces, contigo de pasada, con algunas personas más invitadas, con Pedro Yedra, incluso con el portavoz de la plataforma Plurales, pero no habíamos entrado un poco a desmenuzar la ley como tal, ¿no? Entonces, como seguro que no nos va a dar tiempo de desmenuzar la ley porque es mucho y la verdad es que para hacerlo bien habría que invertir mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy hasta donde podamos llegar y vamos a intentar por lo menos ir aclarando un poco los conceptos. Yo, para decirle a nuestros invitados, cuando vengan la gente a ver el vídeo, vamos a utilizar como referencia un documento de SADE, que lo dirigió Lucas Gortaza, y el título es Lo bueno, lo ausente y lo malo de la nueva ley de educación. Entonces, bueno, yo te mandé el documento, tú lo has estado viendo por encima, como profesional también, pues me imagino que también has estado un poco en las modificaciones y cortas y pegas de la ley, pero lo que sí está claro que nadie va a poner en duda que, por desgracia, esta nueva ley nace ya muerta, porque como no ha habido consenso, el próximo que llegue a gobernar lo va a quitar para atrás. Sí, ese es uno de los grandes problemas de las leyes que tenemos en España. Cualquier ley que vaya a nacer sin un consenso por parte de todos los partidos políticos y con la intervención, además, que es lo que nos llama siempre la atención, sin la intervención del resto de los agentes que estamos implicados en la educación, como puedan ser docentes, como puedan ser padres, como puedan ser sindicatos, sin que todos lleguemos a un acuerdo, es imposible que ninguna ley sea duradera. Y eso lo único que hace es que sí que políticamente se puede convertir en una batalla entre los distintos partidos políticos, que eso queda muy mediático y muy bonito para el esperpento, pero luego en el día a día perjudica a los profesores y eso hace que perjudique a los alumnos. Entonces, tanto cambio de ley sin que realmente se llegue a un acuerdo entre todos, lo único que está haciendo es eso, marranear la situación, llevarnos a un estado de descontento por parte de los docentes, que haya una desconexión total entre los docentes y la ley. Y eso al final al único que perjudica es al alumno. Y es precisamente lo que no queremos que suceda, ¿no? No, y por otro lado, también es cierto que la ley que ha desaparecido, la 11, pues tampoco ha producido ventajas. De hecho, creo recordar, aquí mismo en la bitácora estuvimos hablando sobre el informe PISA y la persona que invitamos nos decía lo mismo. O sea, venía también a recalcar que había los mismos problemas, continuaban, las mismas Continuamos. problemas, que al final no sabemos qué está ocurriendo, pero las leyes van pasando, ya son 8 modificaciones a la ley inicial, les podemos decir que son 8 leyes, pero al final seguimos igual que al principio. Sí, mira, fíjate, además si te fijas, todas las leyes, excepto la del 70, que fue una ley bastante sólida, una ley que venía a romper un poco lo que era la educación hasta entonces, fue una ley bastante avanzada y fue la que asentó las bases de la educación moderna en España. Luego vino la LOCSE, que no era un modelo malo en sí, pero no estaba muy ajustado a la realidad española. Y excepto esas dos leyes que sí que fueron diferentes, que sí que rompieron bastante con lo que había hasta entonces, el resto de las leyes son un poco copia y pega, con unos pequeños añadidos, unas pequeñas modificaciones. A los alumnos con necesidades educativas especiales les pasamos a llamar de otra forma, al alumnado que tiene pues, una discapacidad auditiva le llamamos de otra forma, modificamos un poquito cómo van a funcionar los claustros, pero en realidad se sigue sin ir a lo importante de la ley, al cambio absoluto y drástico que necesitamos de un currículum que ahora mismo, a fecha de hoy, está un poco desfasado. Los resultados, como estamos viendo en los últimos años, España no cambia mucho y si cambia es para mal. Esto significa, en parte, que hay deficiencias que hay que salvar. Y si vemos que una ley es igual que la otra, está claro que muchos cambios a mejor no va a haber. Entonces, está claro que lo importante en el cambio de la ley no es lo que están haciendo, hay algo más que hay que modificar. Y entre ello, pues hay muchísimas cosas de las que hablar. La ratio, por un lado,
que sigue siendo una ratio muy alta. Es cierto que antiguamente las aulas estaban llenas de 40 alumnos, con 40 alumnos, pero eran unos 40 alumnos con unas condiciones más o menos socioeconómicas y culturales muy parecidas y era bastante fácil de llevar. Hoy en una clase con 20 alumnos tenemos a lo mejor 6 niveles curriculares distintos. Eso hace que haya una necesidad de bajar la ratio para atender a la individualidad de cada uno. Es obligado. No es que haya una ratio excesiva en España comparado con el resto de Europa. Es cierto, si miramos los datos de la OCDE, vemos que la ratio española está más o menos en la media. Con la formación del profesorado. Hay errores en la formación del profesorado. Los planes de las universidades y de las facultades de magisterio son auténticamente desastrosos. No están formando al profesor de hoy. Se necesita formar a un profesor diferente. Y luego, por otro lado, el currículum. El currículum en España es excesivo, es repetitivo y en muchos casos hay muchos contenidos que hay que eliminar y hay otros que hay que empezar a introducir, ¿no? Pero seguimos con el mismo currículum prácticamente desde 1970. Que digo que viendo este informe de SADE, bueno, ellos lo dividen en dos grupos, digamos, a nivel micro, a nivel macro, y lo contemplan lo que sería la vida de los centros y lo que sería la gestión pura y dura del sistema educativo. Entonces, en esa parte de la vida de los centros, sí es verdad que, bueno, ahí viene a decir varias cosas que ya tú has tocado. Viene, que se mantienen los horarios completos. Me gustaría que tú también me comentaras un poco el tema de los horarios, si tenemos ese horario que tenemos completo de jornada partida, jornada intensa, intensiva, ¿cómo lo ves tú? Además, como docente que ya lleva muchos años y la experiencia te va a decir qué es lo que tú ves oportuno. Luego, el tema curricular dice que se va a adelgazar las asignaturas. Bueno, eso puede ser bueno a priori o puede ser malo dependiendo cómo los materiales, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a hacer esa distribución o esa redistribución de la asignatura? ¿El gobierno central, las comunidades autónomas, los centros educativos? ¿Qué opinas tú ahí con tu experiencia y con lo que tú estás viendo? Mira, en cuanto a lo del Horario. currículum, en Bueno, cuanto sí, al perdona, horario, si perdona. quieres, empezamos por el horario. En cuanto al horario, yo por mi experiencia creo que la jornada continua es mucho más positiva para el aprendizaje del alumno, lo que son el aprendizaje propiamente académico del alumno, que la jornada partida. Yo desde mi experiencia, siempre que dábamos clase de 3 a 5 o a veces de 3 y media a 5, realmente eran asignaturas las más livianas y en muchos casos tanto los alumnos como los profesores había un grado de agotamiento que no te permitía pues realmente la concentración necesaria para actividades un poco ya más densas, ¿no? Eran las asignaturas un poco menores, muchos alumnos pues eso, estaban pues prácticamente adormecidos. En ciertas zonas de España pues todavía más, en las temperaturas, tú imagínate a partir de mayo, en zonas del sureste español, pues las temperaturas hacen que esa modorra propia de la tarde pues que aún sea mayor. Entonces a mí me gusta más el horario tal como lo tenemos, es mucho más intenso, la actividad del alumno es mucho mejor, incluso hasta, no solamente la primera franja horaria, incluso a las 2 de la tarde, de 1 a 2, dan un rendimiento académico bastante elevado. Entonces yo prefiero mucho más eso. Otra cosa sí que es importante es que la conciliación familiar que hay en España obligaría de alguna manera a que los centros educativos o otros centros estuviesen abiertos para esa conciliación familiar, siempre y cuando fuera con profesionales diferentes, con profesionales que se dedicaran a temas socioculturales, ¿no? Eso sería lo ideal. Y el horario, te digo, en ese sentido yo lo veo mejor. En cuanto al currículum, el adelgazamiento, yo creo que sigue siendo un profundo error y seguimos cometiendo el profundo error de que las comunidades autónomas sean las encargadas de hacer un currículum común. Yo creo que el currículum tiene que partir del Estado y el currículum tiene que ser igual prácticamente, excepto pequeñas cuestiones mínimas que sí que deberían depender de las autonomías, pero en realidad el currículum tenía que ser del Estado. Uno estudia en un Estado español y debería dar igual que estudie en Sevilla que estudie en Coruña. El conocimiento yo creo que no difiere mucho de estudiar en un pueblo de Coruña de estudiar en un pueblo de Sevilla. Yo creo que el conocimiento es global y esas modificaciones curriculares que se hacen por parte de las comunidades autónomas, yo no les encuentro sentido. Yo creo que es mucho mejor que el Estado haga un propio currículum y luego una parte marginal de ese currículum que sí que las hagan las comunidades autónomas, ¿no? Pero sí que es importante que en ese adelgazamiento
tengamos muy claro cuáles son los contenidos básicos que tienen que aprender. Yo hay una frase que la digo continuamente y que ha gustado mucho, que gusta mucho, que digo que en España, en vez de profundizar en 2 contenidos, que es lo que hacíamos antes, hemos superficializado cientos de ellos. Y eso no es positivo para el aprendizaje. Tú fíjate que hoy los alumnos salen de sexto leyendo mucho peor y escribiendo mucho peor que los que de hace 20 años. Eso significa que ahí hay un problema que nosotros tenemos que saber por qué salen peor si hoy en principio las condiciones son para que salgan mucho mejor preparados, ¿no? Y lo dice todo el mundo, lo dice, y imagino que te lo comunicarán profesores universitarios que le llegan alumnos prácticamente sin saber escribir y sin saber leer de manera comprensiva, ¿no? Hay algo que estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Llenar un currículum en el área de lengua que es excesivo. Y no deja tiempo para lo realmente importante, que es la lectura pausada comprensiva, la lectura, la escritura y el hablar, el dialogar. No hay tiempo, porque hay que acabar un currículum con contenidos muy pequeñitos, contenidos menores que no tienen ni más mínima importancia, y eso le resta tiempo en realidad a la lectura pausada, a la escritura pausada, al hablar, al diálogo entre todos, a ver una película y poder dialogar durante una hora, pues qué nos parece, qué es la parte que más nos ha gustado, cómo son los personajes. No tenemos tiempo realmente a eso, porque hay que hacer cientos de miles de ejercicios que son realmente superficiales. Y ese es el gran problema. Hay que adelgazar el currículum, pero hay que adelgazarlo obviamente bien. No, de todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo, y es más, yo creo que también, aunque yo soy muy amigo y muy defensor de las nuevas tecnologías, creo que también influye un poco ese uso desmedido algunas veces, ya sea de móvil, ya sea de tablet, ya sea de ordenador, por parte de los críos, con lo cual a la hora de escribir, pues si no ejercemos y si no hacemos esa psicomotricidad fina para que las cosas funcionen, me imagino que también contribuirá a que cuando sean más mayores te cueste más trabajo escribir, sea más difícil de expresarte, porque todo va relacionado, con lo cual me imagino que también, a lo mejor no en la medida que pensamos, pero sí también influirá algo negativamente, entre comillas, las nuevas tecnologías. Sí, mira, las nuevas tecnologías, a mí me encanta, soy un fanático como tú de las nuevas tecnologías, pero siempre aplicadas de una manera equilibrada. Es fundamental que las nuevas tecnologías las utilicemos para lo que tenemos que utilizar, pero también es adecuado que aprendamos las herramientas antiguas de alguna forma, ¿no? Te dicen, venga, por ejemplo, pues ¿para qué vamos a mirar en un diccionario una palabra si en Internet aparece en 5 minutos? Y claro, depende de la finalidad que yo quiera con la actividad, porque si yo lo que pretendo no es que el alumno solo sepa la palabra, sino que pretendo que se concentre, que tome su tiempo, que sea pausado, que aprenda el abecedario, que repase el abecedario para ver qué palabra va antes y qué palabra va después, obviamente es mejor mirarlo en el diccionario. Claro, lo que pasa es que todo en la educación se ha convertido en algo finalista. Y no es solo finalista. Dentro del proceso de mirar en el diccionario una palabra, hay más aprendizajes que solo aprender la palabra. Entonces, a veces se nos olvida eso y vamos a lo funcional. Y lo funcional no solamente es lo más válido a veces para la educación, porque esa parte pausada de la educación, esa reflexión, ese coger un diccionario, el cuidarlo, el abrirlo, el buscar según el abecedario en qué lugar estaría colocado, el ver toda la acepción de la palabra, el ver los significados de la palabra, eso conlleva más aprendizaje que mirarlo en Internet y que te dé la significación en sí. Es así. Entonces, a veces utilizamos las nuevas tecnologías de manera desmedida. Y luego hay otro problema con las nuevas metodologías, que es precisamente, digamos, la recompensa inmediata. Prácticamente todo lo que se basa en las nuevas tecnologías es recompensa inmediata. Si hay una recompensa inmediata, el cerebro no se acostumbra a trabajar a largo plazo, porque él segrega dopamina constantemente para tener un regalo, un premio online, algo que le dé esa satisfacción rápida y constante. En eso se basan los videojuegos y en eso se basan también muchas veces los juegos educativos, en la recompensa inmediata. Eso acostumbra al cerebro y entonces luego nos cuesta muchísimo más hacer entender a los alumnos y meterlos en actividades donde a lo mejor la actividad no acabe hoy, sino que acabe dentro de 15 días. Es decir, una actividad más lenta, una actividad que hoy haya que hacer una parte, mañana otra, pasado otra, se aburren. Se aburren porque no tienen la recompensa inmediata, no tienen la finalidad del día de hoy. Y eso es otro de los errores que también cometemos cuando utilizamos las nuevas tecnologías de una manera desbordante. Son dos errores que hacen que el aprendizaje se merme en esos campos tan importantes como es el aprendizaje a largo plazo.
Está clarísimo, vamos. Yo creo que por ahí habría que investigar y que más de uno se pusiera las pilas. Oye, hablando de asignaturas, por un lado, surge la famosa repetición de curso que ya se va a reducir o a eliminar. Sí. Eso de que pasen chavales con varias asignaturas, vamos a ver, ya desde la perspectiva de profesional, como profesor que has sido tú de instituto de secundaria y ahora director de un centro de primaria, los pros y los contras, porque algunas veces entramos en el debate de que el alumno no debe de repetir o debe de pasar con no sé cuántas asignaturas. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva, con la experiencia que tú tienes? Y si esto sería bueno aplicarlo no en forma general, sino en cosas particulares. No sé si me he explicado bien. Sí, a ver, por norma general al profesor no le gusta que le digan que el alumno va a pasar de curso de manera gratuita, porque tenemos la sensación de que lo que no hace en clase se lo va a regalar el Estado. Eso es la primera idea que nosotros tenemos, con lo cual, siempre que se dice que el alumno puede pasar con 20.000 áreas suspensas, nos incomoda porque debemos ser nosotros los que decidamos. También es cierto que en cuanto a la repetición, yo tengo un pensamiento que a veces no es compartido por todos, pero creo que es porque hay un error de concepción. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una repetición según el número de asignaturas, pero es muy importante que la evaluación que realicemos sea realmente lo que queremos evaluar. Porque a veces también es muy injusto que hagamos de la evaluación algo determinista. Yo siempre pongo el ejemplo de un alumno que tiene 4 asignaturas suspensas, pero las 4 asignaturas con un 4,5 y que es un alumno que se sacrifica, que tiene las cualidades fundamentales para seguir luego desarrollando y posiblemente superando todos esos problemas, pues posiblemente merece más pasar de curso que un alumno que tiene solamente lengua y matemáticas suspensa, pero las tiene con un 1. Y que encima es un alumno disruptivo, un alumno complicado, un alumno que no está motivado, que pasas de absolutamente todo. Solo 2 asignaturas contra 4. Y yo aprobaría el de 4, le pasaría de curso porque sé que ese alumno reúne condiciones para seguir mejorando y al de 2 lo dejaría, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, claro, si juzgamos que la evaluación con un 4,9 ya determina que ese alumno no vale, eso es demasiado determinista para una vida tan larga como la que tenemos. Sería injusto dejar a un alumno, a lo mejor decirle, mira, no te vamos a dejar pasar de curso porque tienes 4 asignaturas con un 4,5 y no te vamos a dejar pasar de curso. Y quizá eso desmotive mucho más que el decirle, te vamos a dejar pasar de curso, vamos a tomar medidas para que intentes el siguiente curso hacerlo mejor, pero tienes que esforzarte un poquito más. Yo creo que debemos ser menos deterministas en cuanto a las evaluaciones y ser menos determinista en cuanto a los cursos. ¿Por qué no estar en un curso sin llamarle repetición? 2 años. En Suecia hay centros educativos donde permiten esa posibilidad, pasar 2 años en el mismo curso y no le llaman repetición como tal. Y luego pasan a otro curso un poco más avanzado o cogen asignaturas de un curso superior. Debemos de ser un poco más libres con el aprendizaje. Lo importante, al fin de cuentas, es aprender. Y si no tenemos claro que lo que estamos evaluando es exactamente y matemáticamente lo que tenemos que evaluar, un 4,9 con otra evaluación distinta podría ser un 7 y con otra distinta podría ser un 2. Entonces, yo no soy siempre partidario de regularlo de una manera tan directa. Yo lo que haría sería caso por caso, debatirlo muy bien y alumnos con 4, pues a lo mejor que pasen y alumnos con 2, pues a lo mejor que se queden. En ese sentido, lo que falla de la repetición, por otro lado, no solo la repetición, es que cuando un alumno repite en España, no tenemos los recursos necesarios para ayudarle a que al año siguiente no repita. Yo tuve una discusión pues, por internet, por Twitter, con varias personas que decían que la repetición no es la solución. Por supuesto que no es la solución. La solución son las medidas a la repetición. Si yo hago repetir a un niño y las condiciones en las que está en el aula ese niño siguen siendo las mismas, volverá a repetir. Y pasado mañana le haré repetir de curso y seguirá repitiendo. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado sus condiciones. No hemos modificado el currículum, no le hemos puesto un maestro de apoyo, no lo llevamos a otros cursos inferiores para que dé esas áreas en vez del área que esté dando, que no puede, que no alcanza. No hemos modificado nada de su entorno. Lo hacemos repetir. La repetición de esa manera, desde luego, no conduce a nada positivo. Ahora, si intervenimos sobre esa repetición, claro que sí. Y por otro lado, hay la concepción en España de hacer repetir, por ejemplo, en primaria en sexto. Cuando hacemos repetir a un alumno en sexto,
el desfase curricular que tiene ese alumno desde que ya en primero empezó mal hasta sexto, que acabó peor, el desfase curricular ya hace insalvable que ese niño pueda recuperar nada en sexto. No va a alcanzar los contenidos de sexto, los aprendizajes en su vida, ni mucho menos con un año de repetición. No, porque lleva ya aprendizajes de segundo que no los ha adquirido, de tercero, de cuarto. Yo soy partidario de hacer repetir en primero. Nosotros en nuestro centro hacemos repetir en primero en contra de no de la norma, sino de lo que dicen las consejerías que debería hacerse, porque los resultados que nos dan a nosotros cuando hacemos repetir a un alumno en primero y le damos ese año de madurez, los resultados a partir de entonces son maravillosos, son muy buenos y a nosotros nos están dando grandes resultados. Yo se lo digo a la gente cuando hablamos de este tema. Tú ten en cuenta que un alumno de infantil de 3 años que metemos hoy en un centro educativo, el que nace en enero al que nace en diciembre, va un 30% de diferencia de vida, que es como meter a un niño de 20 en clases de personas de 60. Es absolutamente... Es demencial. Da ese año de madurez. El pequeño y el grande del curso, efectivamente. Efectivamente. Ahí, como tú bien dices, se nota menos que pueda repetir un crío. A lo que tú me estás diciendo, me ha venido a la mente lo que suele pasar en la universidad. Que un grupo de estudiantes empiezan una carrera, estudian una carrera determinada, y luego resulta que al final no terminan todos por igual. Y hay gente que hace una asignatura, el primer curso, después le quedan 3, empiezan a segundo, hacen 2 de segundo y 1 de primero, pasa a tercero y al final resulta que a lo mejor hay buenos estudiantes que hacen toda la carrera en su plazo correspondiente y otros que a lo mejor en 5 años, en 6 años ha ido jugando con asignaturas e ido avanzando. Y al final tenemos el profesional que queremos. Bueno, pues correcto. Me recuerda lo que tú acabas de decir. Correcto, si es que la importancia de la educación es el aprendizaje. Y a veces nos olvidamos de que lo importante es el aprendizaje. ¿Qué más da que una persona, yo mañana se mete en una carrera, o una persona de 60 años para estudiar psicología, acaba con 65 y a lo mejor puede ser el mejor psicólogo de toda la historia? El aprendizaje es a largo plazo durante toda nuestra vida. No coartemos, no cortemos. Lo que sí no debemos de permitir nunca que aquellos alumnos disruptivos, negativos, que se portan mal en clase, eso sí que hay que tomar medidas para que esos alumnos no perjudiquen el aprendizaje de los demás. Pero los que quieren aprender, ayudémoslos a aprender. Y a los otros, ayudémoslos primero a solventar sus problemas socioemocionales y sus problemas que puedan tener en su ámbito por problemas de la vida o por problemas familiares. Ayudemos antes a eso para que puedan incorporarse al estudio. Pero si no pueden, tenemos que intentar que todos los alumnos que quieran aprender puedan ir avanzando a su ritmo y a su nivel. El acabar antes o después no determina que uno sea un gran profesional. Bueno, y esta va a ser la última por hoy, porque no quiero tampoco agobiarte mucho, sé que estás en otras ocupaciones, pero muy en relación con lo que hemos comentado, viene también que la ley se vuelve a reorganizar la primaria, bueno, lo que antes eran los niveles, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y creo que también va a haber también tema curricular también de diversificación en la ESO. Como te he dicho antes, los pros y los contras, porque como todas cosas, habrá cosas buenas, en parte más explicado más o menos con lo de la asignatura, con la repetición de la asignatura, lo que puede pasar, pero bueno, esta nueva estructura de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la diversificación de la ESO, ¿cómo lo ves tú? El estructural primaria en ciclos, lo que era antiguamente ciclos, primero y segundo por un lado, tercero, cuarto por otro, quinto, sexto por otro, me parece muchísimo más razonable. Desde el punto de vista de las etapas evolutivas del alumnado, muchísimo más razonable que lo que hay hoy en día. Ten en cuenta que cuando nosotros planificamos actividades de centro, por ejemplo, pues muchas de las excursiones, muchas de las actividades que realizamos en el aula, charlas, eventos, todo eso lo realizamos por tramos. Actualmente, antiguamente lo organizábamos por ciclos, pero por tramos la diferencia que hay entre un niño de primero y un niño de tercero es inmensa. No podemos planificar la misma actividad. Cuando antes para primero y segundo sí era la misma actividad, para tercero y cuarto era la misma actividad y para quinto y sexto era la misma actividad. Ahora no. Un alumno de cuarto a un alumno de sexto, la etapa evolutiva en la que se encuentra es infinitamente diferente. Por tanto, hay actividades que sí que se pueden planificar para sexto o charlas de educación sexual o charlas de ciberacoso, que sí que se pueden plantear en sexto, pero que los alumnos de cuarto no pueden ir, porque es un lenguaje pues es un poquito más complicado, con imágenes un poquito más duras. Es decir, que la estructura actual
no es beneficiosa para la organización de actividades. Sin embargo, la antigua, por ciclos, como va a volver a ser, a mí me parece mucho más juiciosa. ¿Por qué eso? Porque se ajusta más a las etapas evolutivas del alumno. En ese sentido, es un punto a favor. Y en cuanto a la secundaria, yo siempre he dicho lo mismo. La escuela casi siempre ofrece una sola posibilidad de éxito. Una sola posibilidad de éxito y un camino, única y exclusivamente. Un camino de éxito. Tenemos que diversificar muchísimo más. Tenemos que tener en cuenta que hay alumnados con unas capacidades determinadas, otros alumnos con unas capacidades totalmente diferentes. Siempre se vuelca mucho esfuerzo en los alumnos que van mal en educación. Nunca se vuelca ningún esfuerzo en los que van muy bien. Esos alumnos quedan ahí abandonados. Como ya van bien, pues no les ofrecemos nada más. Otro error, hay mucha diversidad del alumnado y por tanto tienes que tener muchos tipos de ciclos, muchos tipos de formación, muchos tipos de tramos para que el alumno pueda elegir uno u otro en el camino que mejor le vaya. Hay alumnos que por sus circunstancias nunca podrán realizar una carrera o no quieren realizar una carrera. Y esos no obligatoriamente tienen que ir por el mismo camino de los que sí que quieren hacer una carrera. Dales más posibilidades para que se vayan a una FP, que tiene que cambiarse mucho en España, desde luego, y facilítales un currículum más encaminado hacia los oficios y no tanto hacia una carrera universitaria. Si el único camino que les permite es la carrera universitaria, con esos contenidos tan complicados, evidentemente van a ser fracasados escolares. Por tanto, no nos interesa tener ese tipo de fracaso, nos interesa que todo el alumno pueda aprender con respecto a su propia capacidad y orientado hacia lo que va a orientarse. Entonces yo creo que lo de la diversificación y muchos más planes que hay en secundaria debería de ampliarse bastante más. Incluso en FP tenemos muy pocos tramos en FP. En Alemania hay prácticamente 3 veces más de planos de formación en formación profesional, porque la formación profesional está muy bien vista allí, mientras que aquí se entiende que solo van los que no valen para otra cosa. Es la concepción que hemos tenido siempre, ¿no? Y no es así. La formación profesional es fundamental. Tú vas a una tienda alemana, tú le preguntas al encargado por un electrodoméstico y ese encargado te va a decir todo lo del electrodoméstico, comparándotelo además con otros electrodomésticos del lado. Vas a España y la persona que está ya atendiendo sabe tanto del electrodoméstico como tú. No tiene idea, porque no tiene formación. Allí se especializa para todo, para las tiendas de moda, para las tiendas de electrodomésticos, se especializa para todo. Y eso es lo que necesitamos, gente profesional en lo suyo. Igual que pasa, pues muchas veces cuando hablamos del turismo, perfecto, el turismo en España, pero los profesionales que trabajan en el turismo, pues prácticamente muchos de ellos no tienen formación ninguna. Y eso no puede ser. Para dedicarse al turismo de calidad, tienen que tener una formación con 5 FPs distintas, pues cada uno para lo suyo, camareros, cocineros, ayudantes, pero tiene que haber una formación, porque esa gente requiere de una formación diferente a aquel que va a hacer medicina, derecho, magisterio, etcétera. Bueno, pues nada, Tony, muchas gracias. Evidentemente quedas emplazado para la siguiente porque hemos tocado Perfecto. prácticamente, no sé, una cuarta parte de Nada, informe. nada. Bueno, lo importante es que bueno, la gente que visita Bitácora vea, bueno, pues tu experiencia y, bueno, mi forma de ver los planteamientos para poder intentar que la gente tenga materia para poder discernir adecuadamente lo que tenemos. Debatir, correcto, A partir de ahí, correcto. bueno, que cada uno pueda defender, como siempre hemos dicho, su visión de la vida, pero siempre con argumentos claros y nítidos en condiciones. Eso es lo fundamental para poder avanzar. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y en este país no somos muy dados a eso. Primero hablamos y luego ya, si eso nos informamos, ¿no? Es fundamental que cuando empecemos a hablar, primero tengamos, que todos podemos opinar diferente, y eso es lo hermoso del mundo, pero debatir sobre lo mismo. Si solo debatimos sobre lo que nos parece, pero no hemos leído nada ni sabemos nada, pues sinceramente eso no es debatir. Bueno, pues nada, ya te digo, te emplazo para la siguiente. A nuestros visitantes de la bitácora, pues lo mismo les digo que si les gusta, les den al botoncito de me gusta y se suscriban bueno, lo compartan con sus amigos y con sus conocidos. Y para la siguiente habrá otra cosa, no hablaremos, hablaremos de educación, pero de otra forma diferente. Y más adelante pues volveremos con nuestro amigo Tony para seguir tocando el tema de la ley CELA, que creo que es interesante, al menos saber lo que tenemos delante para luego poder, bueno, cada uno hacer lo que queramos. Nada más, amigos, me despido de todos ustedes hasta la próxima semana, que seguro que habrá un vídeo, esta vez sí va a haber vídeo, y sean felices.